Son temas muy buenos y muy interesantes que nos permiten reenfocarnos con las personas que son importantes, con nuestra familia, con los hijos, con los padres. Y me gustaría comenzar con la siguiente pregunta, ya que estamos en el tema de los adolescentes. Todas las personas somos muy diferentes, ninguna nos parecemos, gracias a Dios. Usted es muy diferente al pastor Joel. Sí. Pero ¿cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes a descubrir quiénes son y cuál es su propósito en la vida? Yo creo que lo primero que ellos necesitan ver para saber quiénes son es hablar mucho con ellos. Los muchachos no tienen la capacidad de discernir, aunque están, como les decía, están desarrollando el nivel cognoscitivo. Fíjense, el cerebro de los muchachos para de crecer hasta los 21 años. Entonces, eso hace que ellos puedan ver las cosas distintas solamente porque su cerebro es inmaduro. Entonces necesitamos hablar mucho con ellos, no darles las respuestas, sino hablar. Entonces, por ejemplo, si ellos quieren saber qué quieren estudiar, no les vamos a decir, vas a estudiar como tu papá, que todos en su familia son ingenieros o todos son comerciantes. No, sino tenemos que ayudarles hablando. ¿A ti qué te gusta? Y también verlos. Fíjense que ese pasaje donde dice Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Muchos de nosotros lo tomamos como instrúyelo en el camino del Señor, pero tiene varias aplicaciones. Entre ellas es instrúyelo en el camino, significa, porque dice instrúyelo en su camino, es decir, en la forma en que él es. Uno se da cuenta para qué son buenos sus hijos y otros no, ¿sí o no? Unos sí son buenísimos, son hacha para la escuela y otros no tanto. Entonces, pero son buenos en otra cosa. Entonces no le vamos a pedir al que es que no se le felicita a la escuela que vaya a ser doctor, porque no va a poder. Pero nosotros sabemos que ellos pueden, cuáles son sus habilidades, pero ellos a veces no son tan conscientes, entonces tenemos que hablar. La conversación es el arma que nosotros tenemos y tenemos además que identificar en qué momentos ellos están más dispuestos a hablar, ¿no? Identificar ese momento en que ellos están más perceptivos para hablar. Aunque ellos están creciendo, por ejemplo, podría ser que alguno de sus hijos le diga, vamos a jugar básquetbol. Y mientras están jugando básquetbol, ellos están más dispuestos a hablar que si les dice, ven, siéntate, necesitamos hablar, ¿no? Sino cuando vamos a jugar fútbol o básquetbol, o si es una niña, o a lo mejor niño también, mami, siéntate conmigo tantito en la noche antes de dormir, y están más dispuestos a hablar. Entonces, hay que ayudarles hablando. Nosotros a lo mejor decimos, yo ya sé que él va a hacer esto, pero pues, no estamos seguros, necesitamos hablarlo. Y también, ¿cuál fue la segunda parte? Acerca de cuál es su propósito. Su propósito. Entonces, en eso creo que sí nosotros tenemos mucho trabajo que hacer en orar y preguntarle a Dios, ¿qué quieres hacer con esta persona, con este niño? ¿Para qué permitiste que naciera? Yo hablaba ayer, no me acuerdo qué días en que le hicimos. Muchas veces nosotros tenemos esta idea de que hay un propósito de Dios, hay un plan de Dios para nuestra vida. Pero yo les decía a mis alumnos, creo que fue esta mañana, yo les decía, no hay un plan de Dios para cada persona, hay un solo plan, que es el de Dios para la humanidad, y cada persona tiene una función o misión que cumplir. Entonces, nosotros tenemos que decir, ¿por qué tú, Señor, lo permitiste que viniera? ¿Qué es lo que tú quieres hacer a través de él? Y entonces en eso Dios nos va mostrando y Dios se lo va confirmando a nuestros hijos. Entonces, no todos nuestros hijos van a ser pastores y misioneros y todo eso, pero sí todos deben ser hombres y mujeres que amen al Señor. Entonces esa es una misión ya establecida, no tenemos que buscarle, ¿no? Y dice la Biblia eso, no tenemos que buscarle, pero cuando tiene que ver como a qué se van a dedicar, cuál es su propósito, entonces nosotros los apoyamos mucho con la plática y nosotros nos vamos a ir dando cuenta. La gran parte, si no es que todos los
niños y niñas ven a su papá y a su mamá como lo mejor. Wow, mi papá es Juan de las Naranjas o mi mamá es X, no Y. Pero, ¿qué hacer y qué contestar cuando se dan cuenta que sus padres no son los mejores del mundo? Cuando ellos nos retan o le dicen a otra persona que no son mejores. Bueno, cuando ellos nos retan, nosotros, ustedes son perfectos, yo soy perfecta. Por eso se trabaja con anticipación, hermanos. Nosotros nos mostramos vulnerables a ellos. Nosotros les pedimos perdón. Muchas veces yo he tenido que ir a decirle a mis hijos, perdóname, hijo, sí perdí el control. Sí, estuvo mal lo que te dije. Mi hija de 7 años la otra vez me dijo, mamá, ¿por qué le contaste eso a mi abuelita si yo te dije que era de nosotras? Entonces yo tuve que pedirle perdón. Entonces, cuando nosotros nos hemos mostrado vulnerables hacia ellos, pues ellos ya saben que no somos perfectos, ¿no? Entonces, cuando ellos se dan cuenta, cuando son adolescentes, por eso que les decía de su crecimiento, entonces nosotros, hijos, sí, pues yo también necesito la ayuda de Dios, ora por mí, porque no soy perfecto, si me pasa esto, me pasa aquello. El problema es que venimos los hermanos sabrán mejor que yo, la pastora, venimos de un tiempo en que los cristianos no permitíamos, o los padres cristianos no permitíamos que nos cuestionaran, ¿no? Y no solamente los cristianos, sino cualquiera que vean que es grande, ¿no? A los papás nunca se les cuestiona. Pero como vimos en el pasaje, pues Jesús afrontó a su mamá y le dijo, pero si tú sabías que aquí tenía que estar, ¿no? Entonces hay diálogo. Entonces para eso, hermanos, se tiene que sembrar. Y a lo mejor usted puede decir, pero pues mis hijos ya son adolescentes, pero no es tarde. No es tarde para sembrar, para empezar a pedir perdón, para mostrarnos vulnerables y para tener un diálogo abierto con ellos y decir, sí me equivoqué. A quienes nos cuesta más trabajo, hermanos, es a nosotros, no a ellos. Pero estamos sembrando para el futuro, porque ellos van a ser capaces entonces de decirle lo mismo a sus hijos. Entonces hay que mostrarnos vulnerables, hay que mostrarnos cuando tenemos necesidad de decirle a nuestros hijos, oren por mí, me siento mal, está pasando esto. Entonces eso les ayuda a no construir esa imagen como de eso va a cambiar sí o sí con nuestros hijos, pero si nosotros nunca hemos querido dar la imagen de ser perfectos, pues el golpe será menor. La gran parte de las iglesias o de los creyentes, cuando platicamos en juntas de lo que sea, antes se daba mucho el caso de que los adolescentes no quieren ir a la iglesia y que prefieren ir al cine con sus amigos y que los papás batallaban y sufrían porque sus hijos no se querían acercar a Dios. ¿Qué hacer si es al revés? Si los hijos adolescentes sí quieren buscar de Dios, pero los padres no. Ay, pues orar por ellos, porque, y no lo digo como simplistamente, lo primero que nosotros tenemos que hacer es orar por los papás y los hijos pueden orar por los papás. Hay algo de lo que los papás no se pueden defender y son de las oraciones, ¿no? Y de decir, Señor, cambia su corazón. Pero si son muchachos que vienen a nuestra iglesia y sus papás no quieren venir porque no son creyentes, porque no están comprometidos, entonces la iglesia les ayuda, asume, ¿no?, el papel de ayudarles. Es decir, cuando ellos son adolescentes, pues a lo mejor, no sé, aquí hay a veces talento y los adolescentes no se le quedan viendo pues porque no vinieron sus papás, ¿no? Dicen, no, quieren el chicharrón con cueritos y todo eso, pero no traen. Entonces, ¿qué es una forma de la iglesia? Pues alguien asume y dice, hijo, ¿qué quieres?, ¿no? O si estamos en la alabanza, no lo dejan allá y le dicen, oye, vente, siéntate aquí conmigo. Es decir, los atraemos, porque es muy difícil, hermanos. Muchos adolescentes pierden la batalla porque la iglesia, que somos nosotros, no asume el cuidado de los muchachos. Y dice, pues, bueno, no. Y ya. Pero la verdad es que batallan mucho, hermanos, porque vienen aquí, les enseñan algo, pero en sus casas viven otra cosa. Entonces, ¿quién va a asumir su cuidado aquí? Nosotros.
Entonces no le decía nada más, voy a orar por ti, ¿no? Sí, son cosas muy, muy prácticas. Tú llegas, no te veo, si te estás sintiendo, es que además eso es bien peligroso, hermano, que se sienten todos los adolescentes juntos, bueno, a la hora del culto es una bronca. Entonces nada más nos conocen con, shh, cállate, shh, que le estás haciendo ruido. Entonces la iglesia somos los enojones, ¿no? En lugar de haberlos recibido desde el principio y decir, Juan, ¿por qué no te sientes aquí conmigo? Es que me voy a sacar acá. Pues también tráetelos y acá todos juntos, pero hay un adulto a cargo. Hay un adulto a cargo. Hay un relato de un libro de Jesús Amaya que dice que en un zoológico había una sobrepoblación de elefantes y sacaron a todos los elefantes adultos. Y entonces dejaron a los puros elefantitos chiquitos y que al tiempo ya era un desastre los elefantitos chiquitos porque pues, se peleaban y se empujaban y era un desastre. Entonces decidieron traer a 2, 3 elefantes adultos de donde los habían llevado y dice que en cuestión de 2 semanas los pusieron en orden a los elefantitos porque los elefantes grandes les enseñaron cómo hacerlo. Entonces, creo que eso es algo que se puede hacer de atraer a los muchachos. Y en eso tiene que ver, por ejemplo, el líder o la líder de los adolescentes, decir, hermanos, acercarse con alguna familia y decir, hermanos, pues le encargo a fulano y a sutano que vienen sin papás, por favor, jálenlos y avisarles a los adolescentes, ¿sabes qué? Te van a jalar estos hermanos, por favor, ayúdanos. Porque necesitan ser abrazados, necesitan que alguien asuma el papel de adulto aquí dentro de la iglesia y en su relación. La gran parte de los padres de familia tienen en su mundo, ¿no? Y quieren todo práctico y todo rápido y quieren que sus hijos crezcan para que mientras más crezcan más les ayuden en las tareas de casa, recoger, planchar, todo lo que ya nos comentó en su exposición del tema. ¿Qué podemos hacer como padres de familia si vimos que los adolescentes de la iglesia van creciendo, van madurando, pero mi hijo o mi hija se va quedando, todavía le sigue gustando Bob Esponja y va creciendo y todavía se sigue vistiendo como niño y los jóvenes van creciendo y él todavía tiene como que un cierto problema infantil y que le gusta ser niño? Pues yo creo que primero habría que ver de qué cuestiones, ¿no? Si es un niño que solamente pues no está tan maleado, por así decirlo, pues creo que no hay ningún problema, ¿no? Lo que nosotros desearíamos es que nuestros niños crecieran no maleados. Pero si es de otro índole, en nivel cognitivo de cuestión, eso nos está arrojando que hay un problema y que requiere intervención especializada, ¿no? A veces yo conozco un caso, tengo una amiga que tiene un hijo de la misma edad que mi hijo y él es muy aniñado y todavía juega con carritos y tiene ciertas como características que son como señales de alerta. Entonces, yo he hablado con ella diciéndole que tiene que llevarlo a que lo revisen porque puede tener un retraso. A veces los retrasos son muy, muy leves, hermanos, muy, muy leves. Y entonces, en ese sentido, sí requiere ayuda. Pero si es porque no están maleados, hermanos, pues está bien, van a ir avanzando poco a poco, no tiene que ver con una cuestión cognitiva o emocional, ¿no? Que muchos de los problemas que tenemos en el estudio de los problemas de conducta y de aprendizaje de los muchachos, muchos de los problemas que ellos tienen es por la cuestión interna en casa. Son solamente reflejo de algo que está pasando adentro. Entonces, yo prefiero que los muchachos avancen lento, que vayan poquito a poquito, y como te decía, si es un caso como el que te contaba, si requiere una intervención psicológica para saber por qué se está atrasando.
Si todo lo demás está bien y solamente es porque vive en un ambiente distinto, creo que por ahí debería de seguir. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos hermanos, si alguien tiene pregunta, duda, puede alzar su mano. Vamos a disponer este momento para que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, lo puede exponer con toda confianza. Estamos en la familia Sinaí. Entonces, usted puede alzar su voz, primero la mano, y ya se pone de pie y nos comenta su pregunta. Adelante, no tenga pena. Adelante, hermana. Uno de los métodos es dejarles que ellos estén solos en su cuarto. Pero fíjense, estaba escuchando yo la otra vez que tenemos que pedirle a Dios sabiduría para los métodos de disciplina. Dice, para un chavo que le gusta estar en su cuarto solo, mandarlo a su cuarto no es un castigo, ¿no? Pero tenemos que ver qué son las cosas que no le gustan hacer, ¿no? Que no tengan que ver con el quehacer, hermanos. Porque si no, ellos entienden que el hacer el quehacer está mal, entonces por eso me castigan, y el quehacer no es un castigo, es un trabajo que tenemos que hacer todos, porque aquí vivimos todos en esta casa, ¿no? Entonces el quehacer no debe de ser un castigo. Pero sí cuestiones que se salen de eso. Por ejemplo, si que van a tener que ir a tirar la basura, ¿no? Que van a tener que hacer el cuarto de los papás, por ejemplo, ¿no? Eso no les toca, pero pues ahora te toca porque, ¿no? Ver lo que les gusta, por ejemplo, pues no sé ustedes, pero a mi hijo le gusta jugar videojuegos, ¿no? Le gusta ver algo de televisión, le gusta ir a jugar básquetbol. Nunca los castiguen con no ir a la iglesia, hermanos. Por favor. Si nos ha pasado que, ¿y por qué no vino fulanito? Es que está castigado porque se portó mal. No, la iglesia nunca debe ser un castigo, ¿no? Entonces, venimos porque queremos saber a Dios, aunque sí les guste mucho, debemos de parar ahí. Entonces, es esa cuestión, y pedir la ayuda de Dios para formas creativas de castigarlos que tengan que ver con lo que a ellos les gusta. Porque ¿cuál es el propósito del castigo, hermanos? El propósito es saber que hay una consecuencia que a mí no me gusta como producto de lo que yo hice. Entonces tiene que ser algo que a mí me moleste. Algo que a mí no me guste. Si les dan su tarjeta, no sé, de algo, eso no lo vas a poder comprar. A la salida de la escuela no te voy a comprar por 3 días, ¿no? Tenemos que ser creativos y que digan, ay mamá, pero es que yo sí quería mi paleta de hielo a la salida. Pues sí, hijo, pero pues las consecuencias, yo también te la quisiera comprar, ¿no? Pero pues es que hay una consecuencia de lo que tú haces. Ahí, miren, ese es un punto bien clave. A la hora de aplicar castigos no tenemos que estar enojados, tenemos que acompañarlos. Es decir, pues a mí también me duele no comprarte esto. A mí también me duele no dejarte que juegues videojuegos. Pero tienes que recordar que hay una consecuencia de lo que hiciste. Entonces, cuando nosotros no somos el enemigo, sino decir, esto pasó porque tú lo pasaste, a mí también me está doliendo, pero pues hay que hacerlo porque si no, no vas a aprender. ¿Alguien más, hermanos? ¿Otra pregunta que quieran exponer? Está muy de moda la crianza respetuosa, pero fíjense que tengo una amiga que es maestra de escuela y dice que la crianza respetuosa está haciendo mucho daño porque los niños no saben aceptar un no. Entonces, porque una de las bases de la crianza respetuosa es que nunca les digas que no. Entonces, pero hay muchas circunstancias de que la gente tiene que decir que no. Y los niños están creciendo sin saber cómo afrontar un no. Y eso es muy malo porque el no es una forma de protección que Dios nos ha dado. Decir no. Entonces,
yo les propondría mejor una crianza reverente. Y ustedes pueden buscarlo en Spotify, en YouTube, está esa página que se llama Crianza Reverente, Criando en la Presencia de Dios se llama. Conscientes de que estamos criando en la presencia de Dios. Entonces búsquenlo porque hay mucho sobre crianza respetuosa, pero este se llama crianza reverente. Busquen, está la página, está en YouTube, está en Instagram, pues en casi todas las redes sociales y tienen temas muy padres, muy bonitos, muy del día. De eso no sé por qué no les dije, pero está bien bueno esa página. Esas redes, en todas las redes está como crianza reverente y tienen hasta podcast y que puedes ir escuchando cuando estás en la casa, lo pones y puedes ir escuchando. Entonces, no estamos a favor de la crianza respetuosa, estamos más a favor de la crianza reverente. Pues los cambios sexuales y todo lo que está pasando en su vida, ¿no? Les empieza a cambiar la voz, el cuerpo, todo. Entonces yo aprendí un principio que creo que es importante. El que primero habla es al primero que le creen. Entonces con toda esta cuestión de lo que tenemos de la nueva escuela mexicana, cuando llegan los libros yo los reviso primero. Y entonces luego siento a mis hijos y le digo, mira, te van a hablar de esto, te van a decir esto, te van a hablar de aquello, y tarara. Entonces hay que hablar primero y hay que hablarlo normal, ¿no? Fíjense que en una fundación, creo que es fundación, que se llama Protégeme, que habla sobre el abuso, llegar antes que el traficante y la prevención del abuso sexual y todo eso. Dice que algo que hace que los pedófilos y los depredadores sexuales impide que los niños se acerquen a ellos es que ellos conozcan el nombre de sus partes íntimas por nombre. Dice, si un depredador se da cuenta que un niño no le llama pene al pene, sino le dice pajarito o cualquier otra cosa, ellos saben que son víctimas posibles. Pero si detectan que los niños saben cómo se llama, significa que sus papás han hablado con ellos. Entonces, en cuanto el niño empieza a ver las diferencias, hay que hablarle. Y la educación sexual no es hablarle de la relación sexual, sino hablar de tienes una vagina, tienes esto, tienes aquello, y dar el nombre. Entonces, cuando yo recuerdo que yo hablé con mi hijo cuando hice lo de los libros, le dije, este año te van a hablar sobre el aparato reproductor sexual masculino tuyo. Y yo ya te he dicho que se llama pene, se llaman testículos y te empecé a hablar todo eso. Dije, es muy probable que cuando hablen de eso tus compañeros empiecen a reír y se pongan todos nerviosos. Le dije, pero pues no le podemos decir de otra forma, ¿no? Pues con mismo que le digamos a la mano la que agarra, ¿no? O a los ojos le digamos el que usa lentes, ¿no? Le digo, pues cada parte tiene nombre, ¿no? Y entonces meses después llegó y me dijo, mamá, tenías razón. Ahí está eso de cuando el que primero habla es el primero que se le cree. Entonces él me dijo, sí es cierto, todos se pusieron nerviosos, pero yo no, mamá, porque tú ya me habías dicho cómo era todo el asunto. Entonces hay que ir hablando conforme, tenemos que empezar a hablarles a los niños. Yo ya le dije a mi hijo, no sé cuándo va a pasar, pero un día vas a amanecer mojado, ¿no? Se les llaman sueños húmedos. Cuando eso pase, lo único que tienes que hacer es meterte a bañar o decirme, mamá, prepárame el agua, porque nosotros tenemos que preparar el agua por el lugar donde vivimos, y te preparas tu ropa y te bañas y ya. Y me puedes decir, mamá, ya pasó. Y se acabó. Entonces tiene que ver con la naturalidad que nosotros hablamos. No hacerlo extraño. Yo les voy a contar que cuando yo tuve mi primera menstruación, mi mamá, en cuanto llegó, me dijo, ¿le vamos a decir a tu papá? Y yo dije, ¿a mi papá? Y sí, llegó mi papá, que había ido de viaje, me acuerdo muy bien, a Monterrey, y había traído cabrito, y le dijo, ¿qué crees que Pati ya tuvo su primera menstruación? Y mi papá, pues por eso traje cabrito, para celebrar.
Entonces lo tomó tan natural, tan normal, ¿no? Que dije, y esa espontaneidad y normalidad va a permitir que ellos se acerquen a preguntarnos otras cosas a nosotros. Entonces, uno tiene que trabajar con uno y pedirle a Dios, ayúdame porque son mis telarañas, son mis telarañas, pero los niños y los adolescentes van a hablar de las cosas como con el tinte que nosotros le pongamos. Entonces, en cuanto puedan, este chiquito que está, pues ya hay que hablarle, ¿no? Hay que empezar a hablarle ya de las cuestiones sexuales de su edad. Y otro tip que es muy importante es solamente hay que contestarles lo que nos están preguntando, no hay que preguntarles no hay que enseñarles de más, ¿no? O sea, como el chiste de, mamá, ¿qué es el sexo? Y ya le puso a dar ahí todo su lista y le dijo, y todo eso me tiene que caber aquí. Era mujer o hombre, ¿no? Era la respuesta, pero no investigamos lo que quieren saber. Entonces hay que investigar qué quieren decir, porque vienen con cosas que escuchan. Mi hija llegó a decirme, es que hicieron las relaciones sexuales y yo así, mi hija tiene 7 años, hermanos. Entonces yo llegué así, ¿cómo que hicieron las relaciones sexuales? ¿A qué te refieres, hija? Cuando dices hicieron las relaciones sexuales, ¿a qué te refieres? Pues que se tocaron sus partes privadas. ¿No? Entonces uno va investigando primero qué es lo que ellos saben para poder corregir lo que ellos saben. Entonces los niños en esta época están bien adelantadísimos. Entonces hay que tomarlo lo más tranquilo posible e investigar lo que saben o lo que quieren saber. Muy bien, adelante, hermana. Pues yo creo que es una problemática que todos vivimos, ¿no? Siempre tenemos todos familiares que no son creyentes, pero yo siempre pienso que necesitamos tener siempre los canales de comunicación abiertos con nuestras familias, ¿no? Entonces, alguna vez vas a tener que llevarlo a una boda que no es de tu familia, que no son creyentes, ¿no? Pero entonces nosotros les explicamos con anticipación lo que va a pasar, les vamos explicando de acuerdo a cómo va pasando. Por eso les digo que estás a muy buen tiempo, porque si no tienes hijos vas a ir pensando, ¿no? El primer día que tú lo lleves, tus papás lo van a ver y él va a empezar a hablar y va a decir que fuimos a la iglesia y ellos tu mamá le puede decir, es que nosotros le rezamos a la Virgencita de Guadalupe, y él te va a preguntar. Entonces tú le vas a decir, es que ellos necesitan a Jesús, hijo. Ellos todavía necesitan a Jesús, no lo han conocido y nosotros oramos por él, pero los amamos mucho. Son personas muy sabias, tus abuelitos, ¿no? Son personas sabias que nosotros los amamos. Tenemos diferencias de pensamiento. Ellos no conocen a Jesús como nosotros lo conocemos, pero está bien si los queremos. O sea, está bien si los queremos, si los vas a llevar a una reunión donde no, pues no es cristiana, porque allá es decir, hijo, vas a encontrar, aquí van a beber, y va a haber momentos en que sí te va a dejar en mal, ¿no? Porque como tú les enseñas ciertos principios, te van a decir, mamá, ¿a poco mi abuelito toma cerveza? ¿No? Y lo van a decir en voz alta, pero eso no está mal, porque ellos crecen en otro ambiente. El que tiene que asumir la situación soy yo, pero decimos, sí, hijos, sí toman cerveza, pero nosotros los amamos, ¿no? Todo eso se va dando en el día a día, en el crecimiento, porque los niños tienden a ser muy todo o nada, ¿no? Entonces, mi hija llega así y dice, ahí está la María, porque hay una Virgen de Guadalupe enorme en donde vivimos. Entonces, hija, no hables así como va creciendo, porque para algunas personas es importante y nosotros creemos que la Virgen María pues fue respetable, ¿no? No la adoramos porque nosotros no creemos que ella le pueda hablar a Jesús por nosotros, pero pues fue una respetable, y no hables de esa manera despectiva de la Virgen, porque para algunas personas es importante, ¿no?
y nosotros creemos también que Dios los ama, ¿no? Entonces vamos a orar, ¿no? Y oramos en ese momento, vamos a orar por la vecina que cree, y oramos por todos los que conocemos que creen en la Virgen María, y ya. Entonces es igual, como lo decía, tiene que ver con nuestra actitud. Tiene que ver con nuestra actitud. Si vamos por ejemplo, a un bautizo, ¿no? Que es un problema porque nosotros queremos el bautismo en otro momento. Pues sí, hijos de ellos no conocen, pero pues queremos estar cerca para que cuando Dios nos dé oportunidad para hablarles del evangelio, pues ellos digan, es que tú nunca fuiste a mi bautismo, ¿no? Entonces nosotros estamos cerca de nuestra familia porque los amamos, no estamos de acuerdo en todo lo que hacen o cómo lo hacen, pero nos amamos. Amén, muy bien. Vamos con la última pregunta porque el tiempo corre. Una última pregunta, hermanos, de parte de ustedes. Pues yo creo que organizarnos bien, ¿no? Ese es un trabajo bien fuerte y compartirlo con el esposo porque si están solas, pues nomás uno se organiza, pero si es con el esposo hay que organizarnos entre los dos. Hay un libro que es muy bueno, que si ustedes quisieran leerlo, se llama Crianza Bíblica se me olvida el nombre, Héctor Salcedo. Entonces dice que los niños también necesitan tiempo, entonces hay que tratar de lo menos posible llevarnos trabajo a la casa, ¿no? Porque el tiempo que queda es para ellos, ¿no? Entonces, es ahí donde esta mentalidad de entrenador nos ayuda. Porque como nosotros venimos del trabajo, nosotros salimos del trabajo y decimos, ya es mi hora libre. No, ya no es nuestra hora libre. Es nuestra hora de entrenamiento. Entonces, tenemos que ser buenos para organizarnos y tener nuestros tiempos de descanso, pero nuestros tiempos de descanso no son los que tienen prioridad, sino el entrenamiento de ellos. Yo le digo a mi esposo, y hemos hablado varias veces, le digo, porque mira, qué padre tú llegas y tú dices, yo ya salí de trabajar, ¿no? Y yo a qué hora salgo, todavía estoy a las 11 de la noche tendiendo ropa, ¿no? Y soy una mamá que se queda en casa, o sea, tengo mi trabajo en la iglesia y todo eso, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Y como mamás, si somos solas, a veces tenemos que resistir el caos, porque nos preocupa que la casa esté en orden en lugar de estar con los niños. ¿Y quién tiene prioridad, hermanos? Los niños. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a vivir un poquito en caos. No así en muchísimo, ¿no? Porque voy a decir, ahora sí, hermanas, yo a ver la pila de trastes, no. Pero tenemos que aprender a mediar entre aprender a vivir con un poquito de caos a fin de dedicarles más tiempo a ellos. No solamente requieren calidad, requieren tiempo. Muchas cosas pasan cuando solamente estamos juntos, sin un propósito, sino nomás estamos juntos, estamos viendo la tele, estamos jugando, estamos haciendo un juego de mesa, estamos cocinando. Y creo que ese es el punto más difícil, que nosotros queremos que nos dejen descansar porque venimos cansados del trabajo, pero ellos nos requieren. Entonces tenemos que mediar entre nuestro tiempo de descanso y poder estar con ellos. Ellos necesitan que estemos. A mí me sorprende, mi hijo me dice, siéntate a ver la tele con nosotros. Y yo digo, desde acá estoy escuchando. No, él quiere que yo esté sentado ahí. O sea, requieren presencia. Entonces, por eso yo he tenido que aprender a vivir con el caos de mi casa, ¿no? Y decir, bueno, pero estuve con él. Al rato veo cómo le hago, pero ahorita estuve con él. Amén, muchas gracias. Última pregunta y nos vamos porque hay que hacer cosas importantes. Todos los adolescentes de una u otra manera en algún momento van a llegar y van a decir, quiero hablar con mis papás. Y se van a juntar como familia y teniendo al papá y a la mamá les va a decir, ¿ya tengo novio o novia? Pero es una inteligencia artificial. ¿Qué contestar con eso?
Pues hay que hablar del noviazgo antes, ¿no? Hay que hablar del noviazgo antes, cuál es el propósito, la razón. Hay que ser flexibles en el sentido de poder escuchar lo que están diciendo, ¿no? Entonces, creo que cuando se van presentando las oportunidades, nosotros les vamos dando. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio 6 que estas palabras las dirás a tus hijos al acostarte, levantarte, cuando camines, en cualquier momento. Nosotros tenemos que hablar la palabra y enseñar la palabra en cualquier cosa que hagamos. Entonces, las relaciones con otras personas pues son importantes y nosotros tenemos que ir, y ese es un tema aparte que requiere mucho tiempo, pero que es importante que nosotros lo hablemos, porque no debemos ser tampoco tan abiertos como para decir, ten las novias que quieras, ¿no? Pero tampoco a veces nos piden permiso y lo hacen, ¿no? Entonces, por eso si tenemos niños chiquitos, vamos marcando las pautas y diciéndoles, esto es lo que yo espero, que tú me digas que te gusta una niña, que me digas que irles explicando. Fíjense, un video bien interesante en Instagram que no era cristiano y él decía sobre el noviazgo que a veces los adolescentes confunden el amor con una cercanía que les hace sentir bien. Entonces, los adultos estamos para ayudarles a desenmarañar sus sentimientos. Y entonces decir, ¿por qué te gusta esta persona? Ah, entiendo. Entonces, si te sientes bien, ajá. Hijo, eso es una amistad, ¿no? Y qué bueno que seas, es tu amiga especial, es tu amigo así del corazón, qué bueno, me gusta mucho que tengas amigos, pero no creo que estés listo para establecer una relación de noviazgo. ¿Por qué no siguen siendo amigos? Mejor, ¿no? No, tampoco hay que abrir las puertas, pero hay que hablarlo. Pero cuando es eso, pues yo creo que tendríamos que no salir corriendo o gritando, ¿no? En primer lugar. Tenemos que mantener la calma y conversar para que puedan ver lo absurdo que es decir que eres novio de una computadora, ¿no? Pero no podemos decir, estás loco, ¿cómo crees? ¿No? Te sorbieron los sesos. No, eso es lo peor que podemos hacer, sino mantener la calma y empezar a hablar. Aquí, ese es el trabajo nuestro, hablar. ¿Y por qué te gustó? Oye, pero sí sabes que si uno es novio, pues uno se va a casar. ¿Te vas a casar con él ahí? ¿O qué onda? ¿Y cómo voy a tener nietos? O sea, así como irle mostrando poco a poco lo absurdo que es el asunto, ¿no? Y muchas veces solamente por llevarnos la contraria se van a agarrar. Por eso el trabajo es no perder el control. No perder el control, y eso es lo que más nos cuesta trabajo. Entonces, eso no se va a arreglar con una plática, porque eso significa que no hemos hablado del noviazgo antes. Entonces tenemos que ir y venir a la conversación varias veces sin que él se sienta que lo estamos atacando, sino queremos platicar de lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso es poco a poco, y muchas de esas cosas ocurren porque no trabajamos antes. Pero como les dije, el Señor tiene la capacidad de ayudarnos, pero pues todos entendemos que está mal y que es irreal, pero también por su desarrollo no lo pueden entender claramente y orar por ellos. Solamente Dios puede abrir mentes que no se abren de otra forma, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muy bien, pues muchas gracias, presbítera, por su tiempo, gracias por exponernos estos temas que son muy importantes, le agradecemos mucho, y por qué no, hermanos, vamos a ponernos sobre sus pies y despedimos a nuestra invitada con un fuerte aplauso en esta hora, ¿no?